una palabra que a todos nos agrada, que es el amor. Vamos a ver, ¿a quién esa palabra cuando le llega le es de desagrado? A nadie, ¿verdad? Pero hoy nosotros vamos a hablar de los asesinos del amor. ¿Cuáles son las cosas que destruyen lo que Dios quiere hacer en medio nuestro? ¿Y por dónde nosotros vamos a comenzar con este tema? Vamos a comenzar hablando de las motivaciones o las causas que provocan los divorcios. Y basado en eso, entonces vamos a desarrollar lo que son los indicadores en contra del amor, los asesinos del matrimonio, que a su vez son los asesinos del amor. Pero todo esto aplica a las relaciones nuestras con los demás, tanto en la familia, los amigos, como fuera de ella. Y vamos a leer en Mateo capítulo 11, verso 12 en adelante. Mateo 11, verso 12, para después hablar sobre lo que es llamada la oda del amor, que está en Primera de Corintios capítulo 13. En Mateo 11, verso 12 en adelante dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál es el significado de este versículo? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? Que hay un mover de oposición del enemigo a la obra que Dios quiere hacer. Pero aquellos que son capaces de hacerle la guerra al enemigo, esos entonces van a arrebatar el reino de Dios para que se establezca aquí en la tierra. Y voy a seguir leyendo, dice, porque el verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si me puede poner la versión contemporánea de la Reina de Valera. Y si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir, el que habla en Malaquías de que iba a restaurar, vendría un Elías que restauraría la relación de los padres con los hijos. Y Jesús dice, ese Elías que fue mencionado en las Escrituras es Juan el Bautista. Y dijo también de él que no se había levantado otro mayor que él aquí en la tierra, pero que el menor en el reino de los cielos es aún mayor que él. Porque en el cielo todos nosotros rendimos honra y honor al único que lo merece. Allí no hay posiciones, allí no hay jerarquía. Para nosotros disfrutar la adoración porque tenemos directamente acceso a la presencia de Dios. Y el verso 14 dice, y si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Dice el verso 16, se parece a los niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros, diciendo, verso 17, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos canto fúnebre y ustedes no lloraron. Yo no sé si a usted alguien le ha dicho, y tú eres cristiano, y ustedes son de los que ni beben, ni fuman, ni tienen mujer en la calle, una sola mujer. Tú eres uno de esos. Yo no sé si a ustedes se lo han dicho, pero Jesús dijo que aún en sus tiempos había una generación que se levantaba para decir, oye, el sonido que le estamos tocando, ustedes lo están escuchando, pero no lo bailan. Es decir, ustedes no siguen la corriente de este mundo. Y parece como si nosotros
estuviéramos entonando cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Pero ¿por qué habla de canto fúnebre? Porque lo que las tinieblas le ofrecen al ser humano, el enemigo, el diablo, es para muerte, es luto, es llanto, es dolor, es angustia. Pero el diablo no le ofrece nada a la gente de manera directa. No le ofrece, siempre es con la misma descripción que Dios estableció desde el principio, es como una serpiente. ¿Cómo son las serpientes cuando van caminando? Es dando curvas para allá y para acá. Así mismo es que opera el enemigo. Él nunca te va a decir a ti que cuando tú vas a consultar a un brujo, tú estás consultando a un demonio. No, tú estás consultando a un santo. Pero, ¿qué es lo que realmente estás consultando? Es a un demonio. El enemigo no te va a decir que si tú te entregas al vicio, a los juegos, el destino final tuyo es la quiebra. No, te vende de que tú te vas a hacer millonario y te presentan los millonarios que han recibido esas grandes sumas, pero si el negocio fuera tan bueno para el que juega, entonces los banqueros, que hoy se llaman así, no riferos como se llamaban antes, entonces estuvieran ellos quebrados y ganaría el público, pero no es así. Pero igualmente cuando hablamos nosotros en el área sexual, se nos vende la idea de que nosotros podemos disfrutar los placeres de la vida y de una forma libre. Pero ¿cuál es el resultado al final? Angustia, depresión, tristeza, o embarazo, o hijos no deseados, o familias destruidas. ¿Por qué es importante hablar de los asesinos del amor? Porque el mensaje que Dios nos da es un mensaje directo, pero el que el enemigo usa para convencernos a nosotros de que estemos de parte de él es un mensaje engañoso. Es un mensaje que viene encubierto con un papel de regalo muy bonito, pero cuando tú lo abres, parece que lo vas a disfrutar, pero desde que comienzas a usarlo y le das la primera lavada, se le va la tinta y la tela se convierte en un desastre. Ese es el mundo espiritual. Y hoy nosotros vamos a hablar de cuáles son los asesinos del amor. Y vamos a hacerlo basado en lo que la palabra de Dios establece para el hombre como primero, que es el mandamiento del amor. ¿Qué es lo que se opone al amor? ¿Qué es lo que se opone al amor? Ustedes van a escuchar algo que quizás les sea muy fuerte lo que van a escuchar, pero la gente habla de que lo que se opone al amor es el odio. Y yo le voy a decir que lo que se opone al amor es el dinero. Se me mantuvieron, nadie dijo amén. Ustedes saben que la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Estoy proponiendo el tema del dinero. O sea, no estoy hablando del dinero en sí, porque el dinero es una creación humana. Es un instrumento que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tal como dice 1 Timoteo 6:10, dice, Dios ha puesto todas las cosas en abundancia en nuestras manos para que nosotros las disfrutemos. Pero cuando hablo del dinero, estoy hablando como un tema que es el eje de controversia principal entre los seres humanos. Más del 60% de los divorcios vienen por conflictos
asociados al dinero en República Dominicana y en el resto del mundo. Es decir, que no es algo exclusivo de nuestra nación. ¿Cuál es el principal asesino? Es la búsqueda del dinero, la avaricia, la codicia, la acumulación de riquezas de una manera desordenada. Esa búsqueda incesante en la que nunca uno se sacia. Le puedo dar de testimonio que mientras uno hace dinero y conquista los sueños, al alcanzarlo, si uno no tiene a Dios en su corazón, uno siempre estima que lo que alcanzó es poco. Y uno quiere más. Y quiere más no solo para disfrutarlo, sino también para acumularlo. ¿Qué de malo tiene que uno pueda producir riquezas, acumular riquezas? Lo malo que eso tiene es que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si nosotros somos capaces de renunciar a la carne, entonces seremos capaces también de amar. ¿Por qué? Porque la mayor prueba que nosotros podemos tener en una persona si se ha convertido al Señor es cuando afloja el dinero. Mientras la persona está agarrada al dinero, usted puede decir, ese todavía no lo ha tocado en grande el Señor. ¿Por qué razón? Porque el que realmente ha nacido de nuevo, que ha sido circuncidado en su corazón y ha dejado que el Espíritu Santo venga a habitar en él, depende de Dios. Y sabe que Dios es su proveedor y que todo lo que maneja es solamente como administrador de lo que Dios ha puesto en sus propias manos. ¿Dónde están los conflictos y por qué surgen? Porque nos embarcamos en proyectos sin consultar a Dios, sin seguir lo que la palabra de Dios establece, y entonces nos llenamos de deudas y al final caemos en un círculo vicioso del que no podemos nosotros salir. Las deudas son la principal esclavitud del pueblo cristiano. Y son las que se interponen para que el amor de Dios lo podamos manifestar a los demás. El que tiene deudas y le están llamando de manera continua, que lo digan en la calle, no aquí, lo pueden decir, si vive tranquilo. Nadie que le estén llamando o notificando por deuda y que lo estén acosando, puede vivir en paz. ¿Sí o no? Entonces, el principal asesino del amor tiene que ver con una inadecuada administración de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero este tema es demasiado amplio y lo vamos a seguir tratando durante este mes de noviembre, mes de la familia. Solamente yo quiero decirle algo muy interesante. Quiera Dios y que sea verdad que se le ponga un límite a la tasa de interés a nivel mundial, como se ha proclamado, a la tasa de interés de la tarjeta de crédito de las dos principales compañías que manejan las tarjetas de crédito. Se ha hablado de un tope de un 25% anual, porque actualmente es de un 72 a un 100% anual de interés. El diablo mismo destruyendo la finanza de la humanidad, porque encima de eso ya todo el sistema
bancario, monetario, todo el sistema te está llevando a la desaparición del efectivo y al uso del dinero virtual. Entonces, si te llevan a lo virtual y tú con tarjeta es que puedes manejarte, si tú no aprendes a manejarte con los días de corte, con las compras que tú hagas para poderla pagar en las fechas que te corresponde, vas a tener un drenaje de dinero. Vas a tener un drenaje de dinero pagando intereses mediante el financiamiento de tarjetas de crédito. Pastor, ¿y es pecado financiarse con tarjeta de crédito? Bueno, pecado dice que todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, si a Dios le agrada que usted se financie para cobrarle intereses a un 72 anual, 6% mensual, o al 96, que es el 8% de la mayoría de la banca, entonces, si a Dios le agrada, entonces manténgase bien. Pero si usted piensa que a Dios no le agrada, yo no vengo como acusador. Yo vengo a decirte que tú no eres el primero que ha caído en las garras del enemigo, de ese asesino que es el mal manejo del dinero. Lo que sí quiero decirte es que si le crees a Dios, las palabras de Deuteronomio 28 se pueden hacer realidad en tu vida. Prestarás y no tomarás prestado. Dios es el único que puede ayudarnos a saldar las deudas. Esto debería salir en primera plana de los periódicos. Porque aquí dice todo el mundo que cree en Dios. Pero también se acepta como un hecho normal de que todo el mundo vive endeudado. ¿Qué le parece a ustedes este tema? ¿Le gustaría a ustedes que este tema nosotros lo sigamos tratando con más profundidad? Porque entiendo que la iglesia tiene que tener el discernimiento y la sabiduría para no dejarse engañar de lo que el medio le ofrece a uno. No, porque me están ofreciendo un financiamiento a 6 meses y yo eso lo voy a pagar poco a poco, pero ¿y tú has visto la tasa de interés a la que te van a cobrar ese dinero? ¿De dónde tú vas a sacar para comprarlo? Si tú esperas esos 6 meses de algo que no te es necesario, ¿eso te va a afectar tu calidad de vida? ¿A qué nivel te afectaría tu calidad de vida? Hay muchas cosas que nosotros debemos reflexionar porque no estamos haciendo de la manera correcta. Y cuando Dios habla de amar a Dios sobre todas las cosas, en lo que nosotros más le fallamos a Dios es en la administración de los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Y por eso la Biblia habla tanto de la fidelidad a Dios. El que me es fiel en lo poco, en lo mucho, le pondré. Dios, y habla de que Dios es un Dios fiel, pero que el hombre es el que le falla a Dios. ¿Y cómo le fallamos? Con nuestros hechos, con la manera de cómo nosotros nos comportamos. Voy a seguir hablando de los asesinos del amor, porque con este tema vamos a continuar el tema relacionado con el dinero. Tiene que ver con el irrespeto en nuestras relaciones. Cuando nosotros desconsideramos a los demás o cuando nosotros hablamos en contra de la otra persona o cuando nuestra defensa es siempre atacando al otro y culpando al otro de hechos que yo tengo que asumir por mi propia responsabilidad.
¿Y dónde lo vemos eso con mayor proporción? En las relaciones padre-hijos. El padre, yo te lo doy todo, yo no sé de qué tú te quejas. Y el hijo, mi papá no me da lo que yo aspiro, se cree que todo tiene que ver solamente con dinero, me maltrata, no me trata como si yo fuera gente. Y en las relaciones hay un irrespeto. ¿Por qué? Porque no, el amor no se expresa en las relaciones. ¿Y por qué no se expresa el amor? Porque para poder expresar el amor hay que recibirlo. Y la naturaleza carnal está orientada hacia el ego, hacia el yo. Dos palabras que reflejan lo que es la naturaleza pecaminosa del hombre, corrupta, que nos lleva a la muerte. Son dos palabras, que es el ego, que es el yo, y eso tiene que ver con el egoísmo, y el alter ego, que es el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la arrogancia. Es todo lo relacionado con que el yo sea exaltado. Egoísmo, el ego y el alter ego, esos son los dos elementos que operan en nuestro yo para destruir el amor. Fíjese que cuando le decía que lo primero, el primer asesino del amor tiene que ver con las posesiones, con el amor al dinero, con la búsqueda de riquezas. Fíjese que Jesús fue tentado en eso. El enemigo probó su corazón cuando le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Con que las piedras se convirtieran en pan ya le garantizaba de que porque eran pan ya él iba a estar saciado. Pero no, él no se iba a saciar con que el pan estuviera ahí disponible, con que se lo comiera. ¿Entendemos el engaño del enemigo? Muchas veces el enemigo te presenta a ti cosas de las cuales tú vas a disfrutar, que realmente tú no la disfrutas. Te metes en un préstamo sin saber de dónde vas a pagar la mensualidad, bajo la premisa de que es en fe y que Dios me va a proveer, y al cuarto mes, después que te atrasaste en 2, pierde toda la inversión inicial que has hecho. Tenemos que meditar sobre lo que la palabra de Dios establece. La Biblia dice que todo el que va a edificar algo, primero se sienta y lo planifica. Quiere decir que el planificar no es perder la fe en Dios. El planificar es precisamente creerle a Dios, porque yo lo planifico y si hay algo en lo que Dios tiene que intervenir, yo le voy a decir al Señor, Señor, mira, yo necesito tu ayuda, me voy a meter en esto y confío en ti. ¿En qué voy a confiar? En que si tengo un empleo y voy a pagarlo con mi empleo, Señor, que yo no pierda el empleo. Ahí es que Dios va a obrar, que yo no pierda el empleo. Pero ¿cómo Dios te va a garantizar a ti que tú no pierdes el empleo? Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es abrir la ventana de los cielos para que Dios pueda obrar a tu favor. ¿Y cómo dice la Biblia que se abre la ventana de los cielos? Dice, pruébame en esto, a ver si no derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Traigan los diezmos al alfolí y verán si no habrá bendición en su casa. Nosotros queremos muchas cosas a nuestra manera, no conforme a como la palabra de Dios establece. Y volvamos otra vez al tema del irrespeto. En las relaciones, el irrespeto es un asesino del amor. ¿Por qué? Porque el irrespeto trae ofensa. Y cuando la ofensa está de por medio, lo principal para poder amar se fue de por medio, que es el perdón. Porque la gente ofendida, ¿quién le puede hablar de perdón? Al que está herido.
Entonces la ofensa viene como si fuera una carnada para que usted coge el anzuelo y después que lo agarró, el pez ya está agarrado por el cuello. Pero ¿cómo viene la ofensa? Viene muy simple, un tremendo engaño del enemigo. Me hablaste duro. ¿Y cuántas veces tú no me has hablado a mí también? Oye, no estamos hablando de las veces que tú has hablado antes. ¿Por qué tú respondes si el error es tuyo? ¿Por qué tú le respondes acusando al otro? No sé si estamos entendiendo bien. Es que nosotros hacemos mecanismos de defensa a nuestro yo, respondiéndole al otro con acusaciones que muchas veces nos llevan a irrespetar al otro. En lugar de nosotros guardar silencio, en lugar de reconocer y aceptar nuestros propios errores. Número 3, que opera en las relaciones. Cuando hablamos de irrespeto, estamos hablando de una relación donde el amor desaparece porque hay continua acusación del uno para el otro. La respuesta a cualquier corrección es siempre devolviéndole con veneno, destruyendo la imagen del otro y tratando de poner un escudo con el que me defiendo al acusar al otro. El tercer punto tiene que ver con la comodidad. Con la comodidad. Ay, no me moleste, yo necesito mi espacio, yo tengo que pensar en mi yo, porque por mí nadie se preocupa. Y yo creo que yo me merezco vivir de otra manera. Y entonces la comodidad y el confort hace que nosotros perdamos el interés por entregarnos a los otros, a los demás. ¿Cuál es el ejemplo de amor de Jesús? A pesar de su condición divina, Él no se aferró a ella como algo a que aferrarse, a que apegarse, sino que se despojó de su condición de Dios y se hizo uno igual a nosotros, menos en el pecado. Quiere decir que la primera característica que nosotros tenemos que exhibir para poder experimentar amor es humildad. Es humillarnos nosotros siempre, recibir la corrección. Ay, qué difícil es recibir corrección. Porque cada vez que nos corrigen, explotamos. Y aunque no podamos decir nada, porque es verdad, pero que me lo dijo cuando yo no podía, respondemos de una manera donde no aceptamos todo lo que tenga que ver con ataques a nuestro yo. Porque queremos comodidad, no queremos crítica, no queremos que nos molesten. Y eso tiene que ver mucho en la relación de familia. Pero yo me he pasado el día entero trabajando. ¿Cómo tú me vienes a hablar de que yo sea el que atienda ahora el muchacho? Yo traigo el dinero aquí a la casa. ¿Qué más de ahí tú quieres? Piensen ustedes que una relación donde se viva haciendo reclamos de ambas partes puede ser una relación armoniosa. Haga así, sí, así. No, es que es imposible. Jamás podrá haber una relación armoniosa. Bueno, yo le puedo dar de testimonio que fueron muchas las veces que me tenía que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar a San Pedro de Macorís. Me levantaba a las 5 de la mañana y muchas veces tenía que pasarme la noche entera en el hospital o en la clínica cuidando de uno de los hijos nuestros que a cada rato tenía crisis alérgicas.
Pero eso es lo que Dios pone en medio nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a amar de verdad. Porque el amor es una palabra muy bonita. Pero los asesinos del amor son los que nos desvían. Porque ¿quién no tiene la buena intención de amar a los demás? Cuando se habla del amor, estamos nosotros todos celebrando. Pero cuando nosotros hablamos de los asesinos del amor, todos nosotros estamos como que me están atacando. Pero estamos hablando de lo contrario a lo que yo quiero lograr. Número 1, ¿cuál es de los asesinos que hemos hablado? El amor al dinero. Segundo, el irrespeto en la relación. Número 3, el confort, la comodidad. En otras palabras, el no sufrir, el no sacrificarse, el no entregar nada, sino buscarse siempre a sí mismo. Y otro punto, el número 4, tiene que ver con los chismes. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Tiene que ver con los chismes. Y si no, pregúntenle a los que están en los medios de comunicación si los chismes no son lo que hacen que todos los matrimonios entre ellos se destruyan. Que fulano me dijo, que fulano el otro no me dijo, que mira lo que pasó con esto, que mira el otro. ¿Por qué? Porque detrás del chisme siempre hay una intriga, siempre hay algo para dividir. Pero si nosotros hablamos de la unidad en el amor, no podemos dejar que el chisme se propague. Si no cortamos el chisme, el amor se convierte en algo ideal. ¿Por qué? Porque el chisme o la calumnia o el levantar falso testimonio, todo esto, el enjuiciar a los demás, todo esto tiene que ver con la unidad en el amor que al final viene siendo destruida. Nosotros hablamos de unidad en el amor, pero ¿qué resulta si permitimos que el chisme se meta en las relaciones nuestras? Que esa unidad desaparece, por completo desaparece. Y qué bueno de el verdadero amor, ¿verdad? Hemos hablado de 4 puntos que son puntos críticos que le hemos llamado los asesinos del amor. Y vamos a ir a 1 Corintios 13 para hablar de la excelencia del amor. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Quiere decir que si nosotros proclamamos que el amor de Dios está en nuestro corazón, pero no lo practicamos, no lo ponemos por obra, el amor de Dios no está en nosotros. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice la palabra de Dios, es un mentiroso. Pero ¿cómo nosotros podemos dar amor? Nadie puede dar lo que no tiene. Para nosotros poder dar amor, nosotros tenemos que morir a ese yo y a ese alter yo, al egoísmo y al orgullo. Tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. No podemos proveerle a la carne. ¿Y cómo es que le proveemos? Con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos es que le proveemos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mostrar amor? Es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y hay una invitación en 1 Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Vamos a ver, vamos a pasar ahí antes de seguir al versículo número 2. 1 Juan 4,
versos 7 y 8. Bueno, vamos desde el 6, lo vamos a leer. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu de error. Vamos a ver dónde que está la verdad. Verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que el nuevo nacimiento en una persona se refleja cuando su carácter ha sido transformado por el amor de Dios. Y es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nosotros. Nadie puede amar de verdad si no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, si no ha sido circuncidado en su corazón por el amor de Dios. Y la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Conocer a Dios significa tener relación de intimidad con Él. Verso 8. Verso 8 de Primera de Juan 4. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, es decir, su esencia es amor. Y cómo Él nos mostró su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Él murió por nuestros pecados. Esa es la prueba. ¿Y en qué consiste el amor? No en que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como propiciación por nuestros pecados. Ese es el verdadero amor. Y vamos de nuevo otra vez a Primera de Corintios 13, ahora el verso 2. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Los traicioneros, por más milagros que realicen, no verán el reino de Dios. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y vamos a ver ahora todas las características del amor. Por favor, necesito el apoyo con Primera de Corintios 13. Puede poner el verso 2 para volverlo a... Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, es decir, tuviera toda la revelación del mundo y tuviera todo el conocimiento de la Biblia, me supiera los versículos de memoria, te puedo recitar capítulos enteros de la Biblia. Y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y que la gente andara detrás de ti por los milagros que Dios realiza a través de ti, dice, si no tengo amor, ¿cómo es? De nada me sirve. Verso 3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Verso 4. El amor, vamos a las cualidades del amor, paciente. Es decir, no se desespera. Es bondadoso. Aunque no me haya hecho el bien, él no se merece que yo lo trate bien, porque mira cómo me trata. Ese no es el amor. No es envidioso. Que fulana de tal la nombraron y se olvidaron de mí. La envidia. Que fulana de tal consiguió una jipeta
wow, y yo tanto que estoy luchando, Dios no me escucha mis oraciones. Dice, ni jactancioso. Ni jactancioso, es decir, ni orgulloso, ni no se envanece, no tiene vanagloria. Verso 5, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso. Por eso llamamos la oda al amor, porque esto es como si fuera una poesía muy difícil de recitar. Verso 6, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad, se goza en la verdad. Verso 7, todo lo sufre. Ay, esa comodidad. Todo lo cree. Es decir, aunque me quiera engañar, yo mejor prefiero pensar otra cosa, que Dios lo va a cambiar y lo va a transformar, en lugar de devolverle. Todo lo espera, todo lo soporta. Verso 8, el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Fíjese algo. La fe, ¿por qué va a desaparecer la fe? Porque vamos a tener un encuentro con Dios cara a cara. La esperanza va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza si ya tenemos la promesa que habíamos recibido de Él. Dice, el amor no dejará de existir, en cambio las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablar y el conocimiento llegará a su fin. Verso 9. Pueden subir. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Verso 10. Pero cuando venga lo perfecto, qué lindo, lo que es imperfecto se acabará. ¿Podemos nosotros amar con el amor perfecto de Dios? No, pero sí luchar por alcanzar el modelo nuestro que es Jesucristo. Verso 11. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Verso 12. Ahora vemos de manera opaca, como en un espejo. Pero en aquel día, ¿cuál es el día? Cuando Cristo venga. Veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Verso 13. Y ahora, vamos a repetir todos este versículo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. El más importante de todos es el amor. Vamos a ponernos de pies. Es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Es el amor de Dios.
Dios, y grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios, no tiene límite. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque tú has estado en este lugar. Te damos gracias, Padre amado, porque tu amor está en este lugar. Gracias, Espíritu Santo.